Bienvenidos hermanos a este tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano AGP. Señor los bendiga. Es el tiempo de edificación para cada uno de nosotros. El título del estudio de hoy es Salvación. Dice el Salmo 3 en su versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Una de las características del mundo es la tendencia al desánimo, al desanimarnos y decirnos, no, eso que estás emprendiendo no va a funcionar, no, eso que estás tratando de mejorar no va a funcionar, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra economía, en nuestras relaciones. Generalmente las personas trasladan sus emociones, lo que les pasó, sus propias experiencias. Ah, es que como a mí me fue mal, a ti te va a ir mal. O como conozco a una persona que le fue mal, entonces a ti también te va a ir mal. Entonces todo el tiempo estamos trasladando. Y esas mismas situaciones que se dan en el ámbito educativo, ¿no? Esa expresión, oye, ¿para qué vas a estudiar esa carrera si no hay esperanzas laborales? Si ya hay muchas personas desempleadas en ese mismo rubro. ¿Para qué vas a iniciar una relación si hay mucha gente que... ¿Para qué te casas si te vas a divorciar? Hay mucha gente que se divorcia. Recuerdo que mi jefe, en ese tiempo el alcalde de La Libertad, yo le pedí un permiso porque me iba a casar justamente eh, en 2018 y siempre me acuerdo esa pregunta que me hizo. Y yo le dije, bueno, ¿para qué es el permiso? Me dije que me voy a casar. Y él me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué te vas a casar? Y, y él obviamente era una persona divorciada, tenía juicios de alimentos, ¿no? Entonces imagino de alguna manera por qué esa visión de no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, lo mismo pasa en la búsqueda del hombre hacia el Señor. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Qué le está diciendo? Que le decían a David, no busques a Dios, porque no tiene sentido. No vas a encontrar en él salvación. Y esto puede tener dos líneas de explicación. Una es que quien lo dice definitivamente no cree en Dios como un salvador. O, mm, o sea, del lado de fuera de la iglesia, ¿no? Pero aún dentro de la iglesia, muchas veces decimos, queremos en el Señor como salvador, pero no salvador de esa persona por su testimonio, por las cosas que ha hecho. Dice, no, Dios, estás más allá de la salvación que Dios te puede dar. Para ti, en Dios, no hay salvación. Entonces, todo el tiempo estamos buscando desanimar y es lo que siente el salmista en ese momento. Dice, muchos son los que dicen de mí. Constantemente el pensamiento del ser humano está determinado muchas veces por la expectativa del contexto, por lo que los otros dicen de nosotros. Aún el Señor Jesús pregunta en algún momento, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y muchos decían, ¿no? Tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. Otros muchos decían, tú eres un farsante, no eres quien dices ser. ¿Sí? Cuando la mujer que abraza los pies del Señor, ¿qué es lo que dicen los hombres que estaban ahí, las personas? Si él supiera quién es la que lo toca, no permitiría que se le acerque. ¿Qué estaban diciendo de esa mujer? No hay salvación para ella, no importa lo que haga. Y nosotros vemos la perspectiva de Dios. Dice el versículo 3: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta
mi cabeza. ¿Cuál es la característica de una persona agobiada? Una persona que se siente rechazada, que se siente desesperada. Decimos nosotros que está cabizbajo, ¿verdad? Que tiene sus ojos hacia abajo, su rostro, ¿sí? Y cuando nosotros vemos ese escenario, podemos imaginar a la mujer que enjuagaba los pies del Señor con sus lágrimas y besaba sus pies. Dice el Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué pensaban las personas que estaban alrededor en ese momento? Es interesante porque tenían delante de ellos al Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál era el motivo de sus pensamientos? ¿Dónde estaban sus pensamientos? ¿En lo que el Señor estaba diciendo o en quién estaba a los pies del Señor? Porque dice la palabra que en su mente, o sea, ni siquiera tenían el valor de decirlo, decían, si o sea, no solo que afectaban a ella, sino que de remate le afectaban también al Señor, porque decían en su corazón, ahora entiendo, yo sé que Él no es quien dice ser, porque si lo fuera, sabría quién es la mujer que lo toca y no se lo permitiría. Y ahí es donde viene la palabra, dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué es lo que dice el Señor al anfitrión de esa casa? Entré a tu casa y no me diste beso. No me saludaste con el ósculo santo, como un símbolo de eres bienvenido a este lugar. Llegué y no me diste agua para lavar mis pies. Parte del respeto que un judío tenía hacia las personas que entraban a su casa y que se entendía que eran bienvenidos. El hombre anfitrión de esa casa le estaba diciendo al Señor Jesús, sí, tú estás dentro de mi casa, pero no eres bienvenido aquí. No te permito que entres a mi casa por una suerte de que entiendo quién eres y quiero que entres en mi casa. Probablemente lo hizo por un tema de curiosidad, de sacarse de la duda, ¿ok? Entonces, y eso lo evidencia en su forma de tratar al Señor Jesús. No le dio agua para sus pies, no lo saludó con un beso. Pero ¿qué es lo que dice? Y es donde viene y dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es cuando levanta a la mujer que besaba sus pies. Y les dice, pero ésta no ha parado de besar mis pies y limpiarlo con sus lágrimas y su cabello. Y es ahí la diferencia, porque estaba diciendo, Señor, tú eres salvación, tú eres mi salvación. Muchos son los que dicen, para mí no hay salvación, pero ella no escuchaba a los muchos. Ella vio la salvación y se pegó a ella y se aferró a la salvación que es el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que, Señor, tú eres mi salvación y a ti me voy a aferrar? Y Amén. eso hará la diferencia. ¿Cuántas veces un mensaje de una situación, de una deuda, de una enfermedad, llega en un papel o de pronto te llegó un dinero? Entonces, ¿qué son? Son mensajes que cambian nuestro estado de ánimo, nos deprimen, nos llenan de esperanza o nos
desalientan. Pero ¿cuál es la palabra que debe tener todo eso en nuestra vida? Es la palabra del Señor. ¿Cuándo entendemos que es así? Cuando nosotros clamamos, dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Amén. Y miren la diferencia, dice, desde su monte santo. Muchas veces una de las grandes complicaciones que genera el clamor es una suerte de perspectiva. Como yo estoy imbuido en mi problema, yo estoy en la situación, yo estoy en el hueco, no veo salvación por ninguna parte. Estoy dentro de un pozo y todas las paredes se ven iguales y no veo salvación. Y decimos, pero ¿para qué voy a clamar acá si aquí no hay salvación? Y la respuesta nos la da el versículo cuando dice desde. Mire qué palabra interesante, desde. ¿Qué significa desde? Significa que vendrá de otro lado. El problema, la solución no está en el problema. Yo puedo clamar donde esté, porque mi salvación no está ahí. Mi salvación vendrá desde. ¿Qué es lo que yo puedo entender? Mi condición no es la condición de Dios. Amén. ¿Por qué no clamamos? Porque comparamos a Dios con nuestro problema. Y la palabra me dice desde. La salvación no va a venir de mí, la salvación va a venir de Él. Amén. Donde yo estoy, no hay salvación, no hay problema, porque la salvación no va a venir de aquí, la salvación va a venir de Él. La razón de mi problema es que me alejé de Él y Él no está aquí. No porque Él me dejó, sino porque yo huí. Pero no hay problema porque la solución es que Él esté aquí. Y dice, y Él me respondió desde su monte santo. Gloria. Entonces yo puedo decir, no importa lo que digan, no importa lo que vea, el Señor es la salvación. Y puedo clamar a Él. Esa mujer mientras lloraba, se humillaba delante del Señor, estaba clamando. Y el Señor le respondió desde la altura de su naturaleza, porque ella lo reconoció como alguien a quien ella quería como su Salvador, porque besó sus pies, porque lo honró lavando sus pies, porque Amén. se derramó delante de él. Y decía, porque esa mujer se dio cuenta que la salvación no estaba dentro de ella, la salvación estaba en otro lado. Amén. Y como estaba en Gloria. otro lado, necesitaba clamar y decirle, Señor, no es mi condición la que va a determinar mi resultado. Tú no estás condicionado por lo que me condiciona a mí. Yo estoy dentro del hueco, pero tú estás en altura. Amén. Y se cumple lo que dice la palabra.
Él habita la eternidad, lo alto y lo sublime, pero también con el quebrantado de corazón. Es una unión tan importante, donde el Señor contesta mi oración, me escucha a lo lejos. Y es tremendo porque no hay ninguna cosa que impida que donde nosotros estemos, nuestra oración llegue a su monte santo. Y desde ahí el Señor nos responda. Amén. Amén. No es donde yo estoy, es donde está Él. No es lo que yo tengo, es lo que Amén. tiene Él. No es lo que Gloria. yo soy, es lo que es Él. Esa mujer cuando entró a ese lugar tenía dos personas, tres personas en las que podía centrar su pensamiento. En ella misma, en la gente que estaba alrededor de ella o en el Señor Jesús. Ella puso su mirada en Él. Si ella empezaba a analizar su situación, habría llegado a la misma conclusión que llegaron las personas que estaban alrededor de ella. Yo no soy digna de tocar sus pies. Miren lo poderoso que es el Señor. ¿Quién era más docto o más ilustrado en la palabra? ¿Juan el Bautista o esa mujer? Cualquiera puede decir, no, Juan el Bautista conocía más al Señor, dice la palabra, no vi de los nacidos de mujer, ningún profeta era mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista Amén. había sido enseñado por el Espíritu para ungir al Señor a través del bautismo. Amén. Pero aún Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús le dice que lo bautice, él le dice, yo no soy digno de desatar, yo ni siquiera puedo tocar tus pies, como me pides a mí que me bautice, que te bautice yo a ti, bautízame tú a mí, le dijo. Pero no obstante que esa mujer probablemente no tenía ni todo el espíritu de Juan, ni todo el conocimiento de Juan, ella entendió lo que ni siquiera Juan el Bautista era capaz de entender. A sus pies hay salvación. Yo necesito estar a sus pies. Amén. Y aunque no soy digna ni siquiera, probablemente esa parte sí la entendía, pero su necesidad de salvación fue más grande. Y dijo, yo me voy a aferrar a la salvación. La salvación está delante de mí. No importa si soy digna, si la merezco o no, me voy a aferrar a la salvación. Todos hemos cometido a lo largo de nuestra vida errores que nos han llevado por caminos que quizás no son los que el Señor quería para nosotros. Pero el asunto es que necesitamos salvación. Y aunque muchos digan, no hay para ti salvación, nosotros sabemos que Él es salvación. Amén. Amén. Nuestro escudo, nuestra gloria y aquel que levanta nuestra cabeza. ¿Cuántos se han perdido o cuántos se han apartado porque dejaron de aferrarse a la salvación? Alguna vez alguien me preguntaba si yo eh, me preguntaba eh, o me hacía la referencia, "Ah, es que tú eres un cristiano
y tú te comportas bien por eso. Y yo le decía, no, lo bueno que puedas ver en mí no es mío, es de Él. Amén. Y eso es algo para el creyente muy difícil de aceptar y entender, porque pensamos que lo bueno que hay en nosotros viene de nosotros, no viene de Él. En el momento que dejamos de aferrarnos a Él, nos desconectamos de Él. La palabra dice, no hay bueno sino uno, el Señor. El Amén. Señor dice en su palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Él es el pámpano, nosotros solo somos las ramas. Amén. Amén. Entonces, muchas veces dice, pero es que me aparté del Señor y caí. Y la pregunta es, ¿qué pensabas que iba a pasar? Era lógico que ibas a caer, pero te apartaste de él. Es como un foco que lo desconectas de la boquilla. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a seguir Se va a caer. encendido. O con un carbón que lo sacas del fuego. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a apagar. Amén, amén, amén. Y cuando empecemos a entender que lo que nos pasa cuando nos alejamos de él es lo lógico que nos pasa y que cuando estamos en nuestra situación lo que debemos hacer no es seguirnos alejando, sino que cosa, acercarnos de nuevo a él. ¿Quieres que ese carbón vuelva a encenderse? Mételo en una brasa. ¿Quieres que ese foco vuelva a brillar? Ponlo de nuevo en una boquilla. No es que el foco está dañado, porque sacamos el foco y decimos, pero es que el foco no está dañado porque no funciona, no. Y queremos botar el foco a la basura. No, el foco está bueno, pero lo que lo hacía brillar es la luz del sistema. Y el problema a veces como creyentes es que pensamos que brillamos nosotros. Nosotros somos la vasija, pero el aceite y el fuego es de Él. Amén, amén. Las vasijas de las doncellas que cuidaron su aceite y las vasijas de las que no cuidaron su aceite eran exactamente iguales. Amén. Lo que hacía la diferencia era el aceite, no la vasija. Todas las vasijas eran igualitas. El que hace la diferencia es el Señor, no nosotros. Amén, amén, amén. Porque así como no nos salvamos por nuestras propias obras y no alcanzamos salvación por su misericordia y su cruz, tampoco tenemos ningún mérito por nuestra comunión. Yo no soy mejor que el que está apartado. Amén. Probablemente sea peor, no mejor. Pero Gloria. eso que en mí me hace entender, yo lo necesito a Él, es lo que cuando me desconecto de Él, puedo sentir la única esperanza es volverme a conectar, porque no hay otra. Y esa es la diferencia, es decirle, Señor, yo no merezco nada, pero tú eres el único Salvador que existe. No hay otro. El Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú también te vas? Todos se fueron. ¿Y qué es lo que Pedro le contesta? ¿A dónde vamos a ir? Gloria. Si tú solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo negó y se quedó en el aire. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hay fuera de ti? No hay en ningún otro hay salvación. Yo no tengo esperanzas en nadie más.
Y es tremendo porque es la realidad. Señor, tú eres lo único que tengo. Fallé, caí, me equivoqué, pero no tengo otro lugar donde ir. Sí, Señor, solo a tus pies hay salvación. Amén, 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 amén. Y decirle, Señor, voy a clamar. Aquí tengo un error, no es el 4, no es el 3, sino que lo copié ahí, por si acaso. Y así es como se hace. Nos damos cuenta del error, buscamos enmendar. Y el error más grande no es lo que hayas hecho, el error más grande es alejarte de él. Amén, amén, amén. No podemos hacer muchas veces nada por los otros errores que hayamos cometido, pero el más grande, que es apartarnos de él, ese sí podemos solucionarlo. Y decirle, Señor, a ti clamo, donde estoy, clamo a ti, porque tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido nuestro tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano Agape, esperando que haya sido un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. El Señor los bendiga grandemente. Dios la bendiga. Oramos por la pastora Janet, por el tiempo que van a tener. En este caso, entiendo que va a predicar la pastora Isabel este domingo, me parece. Que sea un tiempo de bendición y haya sido un tiempo de edificación. Voy a pasarles el video cuando yo lo suba, esperando que puedan compartirlo y sea de bendición para otras personas. El Señor los use Amén, poderosamente amén. en este tiempo para bendecirnos. Un abrazo, Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, bendiciones. Amén, Amén. amén. Que Dios bendiga a Bendición. todos.